Buenos días para aquellos que no hayan almorzado y buenas tardes para los que ya lo hayan hecho. El agradecimiento a todos por estar presentes y escuchar lo que tenemos para compartir. Bueno, comenzamos. La pregunta que planteamos para esta presentación es si es factible la integración agrícola-ganadera en suelos Fórmula 1, haciendo alusión a aquellos suelos que son de alta productividad. La respuesta ante eso es sí, ¿no? Se responde sola. En un suelo clase 1 uno puede hacer cualquier actividad productiva. Pero la cuestión de fondo pasa por la competitividad de esa integración agrícola-ganadera, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y ambiental. Entonces, durante esta presentación les voy a mostrar cuáles son algunas de las propiedades emergentes que estamos viendo en este sistema con el que estamos trabajando en Chacra María Teresa, para terminar resumiendo brevemente en qué se enfoca el proyecto de la chacra. Bueno, esta diapositiva le quise poner este nombre porque es el resurgir de un viejo conocido, los sistemas integrados de producción. Estos sistemas son básicamente los sistemas con los que producían nuestros abuelos, sistemas diversificados, donde la interacción entre los elementos que lo componen generan sinergias positivas en la producción, que contribuyen a la sustentabilidad del sistema. Y por otro lado están los sistemas reduccionistas, que como se ve en la foto de la izquierda, nos muestran un suelo claramente deteriorado, con sus propiedades físicas, químicas y biológicas degradadas. Y en esto el principal perjudicado es el productor. Eso nos tiene que quedar muy claro, que ante esta condición el principal perjudicado es el productor. Bajando a tierra esto de los sistemas integrados, les quiero mostrar el sistema con el que estamos trabajando. El sistema integrado Barrancosa se encuentra ubicado en la zona sur de la provincia de Santa Fe, a 5 kilómetros de la localidad de María Teresa y a unos 25-30 kilómetros de la localidad de Venado Tuerto. El campo, como ven, está dividido en 3 zonas. Una zona de agricultura pura, una zona de integración y una zona de suelos de menor calidad que están dedicados a la actividad de cría. Esa zona de integración y de agricultura pura que está marcada ahí son suelos a pluviales típicos con IP de 95 y ocupan el 78% de la superficie. El porcentaje restante son argialboles típicos y natralboles típicos con un IP que oscila entre 29 y 36. En este punto quiero destacar 3 variables que estamos viendo en el sistema: materia orgánica, fósforo y pH. Fíjense, tenemos una condición pristina, donde la materia orgánica está en 4,06. El sistema integrado hoy tiene un promedio de 2,95. Y los datos de donde dice zona son datos de trabajos de Sainz-Rossi, donde ellos hicieron un trabajo en 2007 para cuantificar estas variables, y en promedio la zona tiene 2,6 en materia orgánica, de 11 a 15 partes por millón en fósforo y 5,5 en pH. El sistema integrado, como les decía recién, 2,95 en materia orgánica, 23,5 en fósforo, en partes por millón, y 6,01 en pH. Bastante similar a lo que es la condición pristina, lógicamente un campo que está en producción y es esperable que eso no sea igual, pero es destacable la condición de materia orgánica respecto a la zona. Bueno, la ganadería en suelos de alta producción. El sistema tiene ciclo completo, practica el ciclo completo, hace cría, que se centra fundamentalmente en pasturas naturales y en algunos momentos utilizan silaje de maíz, los verdeos que se hacen sobre rastrojo de maíz, esto se hace con siembra aérea o con siembra directa, según la condición climática de cada año.
Luego se ayudan en algún momento para terminar esa recría con pasturas implantadas, consociadas, y terminan el ciclo en un feedlot, donde ahí se le da un valor agregado importante al maíz que genera el sistema. Y no solo este valor agregado es para el campo, sino también para el capitalizador, porque este sistema toma hacienda en capitalización, por lo tanto esto es una oportunidad no solo para el campo, sino también para aquella persona que quiere invertir en ganadería. Bueno, acá les muestro los rindes del sistema y la zona. La primera cosa a destacar, la comparación está hecha con la productividad del Departamento General López. El rendimiento medio de los últimos 13 años, lo que se presenta acá son rendimientos de los últimos 13 años. Maíz 111,4. Fíjense que respecto a la zona está bastante por encima. Lo mismo pasa con soja, 43, soja de primera, respecto a la media zonal que está en 34. En trigo 45,3 contra 39,5 de la zona y 31,8 en soja de segunda respecto a lo que es la zona de 26. Otra de las cuestiones a remarcar acá es que la línea azul representa el rendimiento máximo alcanzable del sistema, y eso nos muestra que aún queda una brecha explotable productiva y es para destacar, es para seguir trabajándolo en el futuro. Este sistema no solo produce granos, como les decía, produce carne, y anualmente por este campo pasan unos 3.000 animales, 3.000 novillos en recría, con una producción que oscila entre los 730 y 750 toneladas de carne anuales. Por otro lado, la estabilidad, considerando que son 13 años los considerados, es buena. Tenemos coeficiente de variación de 25 entre 20 y 25%, 26 en soja segunda. La sencillez y la adaptabilidad del sistema. Este sistema es, generalmente cuando al productor se le presenta la posibilidad de hacer otra producción, digamos una producción alternativa, piensa que la inversión es demasiado grande. Acá la inversión más grande está en el capital circulante, que es el ganado puesto en producción, y la inversión en el forraje que hay que generar. Ese ganado se transforma en dinero a los 6, 7, 8 meses una vez comprados. Pero otra cuestión a destacar, por eso la sencillez y la adaptabilidad, es que como se maneja el sistema hoy, no tiene apotreramientos que sean demasiado caros. Se maneja todo con 1 o 2 hilos de boyero, lo que da la posibilidad de manejar las cargas de las parcelas a pastorear. Otra cosa a destacar es que este ciclo completo le da al productor la posibilidad de salir con 3 productos al mercado diferentes y en 3 épocas del año diferentes. Salimos con el destete en otoño, con la recría a finales de primavera y con la terminación generalmente en lo que es principios del verano o fines de verano. Bueno, acá destacar esto que es la ganadería, la relación entre la ganadería y los cultivos de servicio. Y centrarnos un poquito primero en lo que es reciclaje de nutrientes. Fíjense que el animal, de lo que consume, la relación suelo-planta le está entregando al animal una cantidad de materia seca, de la cual el 10% del fósforo que consume queda en el cuerpo del animal, del 5 al 10% el nitrógeno y del 30-40% el carbono. El resto es devuelto al sistema por medio de las deyecciones, orina y heces. El nitrógeno que libera ese animal al ambiente
inmediatamente es reciclado por esa avena, es tomado y por eso primero, segundo y tercer pastoreo. Esto puede pasar hasta 3 veces el pastoreo dependiendo del año. Diferente es la dinámica que sufre el bosteo del animal, donde el fósforo se va liberando paulatinamente y favorece el cultivo que sigue, que es la soja. Entonces, fíjense ahí con una producción de 120 kilos de novillo que tiene este campo. La extracción de nutrientes en elementos son casi 3 kilos, 800 gramos de fósforo, 1,5 kilos de calcio, y después sigue magnesio y azufre con 600 gramos. En los aportes de este cultivo de servicio tenemos un aporte importante en lo que es la retención de nitratos y sulfatos en ese forraje. Y acá el cultivo de servicio está actuando disminuyendo la contaminación de la napa. El aporte de carbono, y esto es clave, el aporte de carbono. Tenemos que tener en cuenta que del rastrojo que nosotros dejamos, cuando cosechamos, entre el 40 y el 60% vuelve a la atmósfera por oxidación. En este caso tenemos a la vaca que hace una predegradación de esa materia orgánica y la devuelve en forma de eyecciones de una manera que la fauna del suelo puede degradarla más fácilmente. Aumenta la velocidad de degradación de los rastrojos y esto se da porque el pisoteo de los animales pone en contacto el rastrojo con la matriz de suelo. Y por otro lado, no nos olvidemos que el animal está dejando sobre esos rastrojos un bioinoculante que tiene bacterias celulolíticas. Aumenta la disponibilidad de nutrientes, aumenta la actividad microbiana, aumenta el aprovechamiento del agua. Y esto vuelve a ser clave, porque en este sistema, cuando no se practicaba la implementación del cultivo de avena, esa agua que cae en el barbecho se pierde y oscila entre los 200 y 230 milímetros. Es una pérdida importante de agua que se transforma en una problemática en lo que es la situación hídrica de nuestra zona. Así que de esta manera estamos evapotranspirando agua, estamos generando carbono en el suelo y además estamos generando una actividad económica. Y por otro lado, la influencia que tiene el cultivo de cobertura en el control de malezas. Y ahora voy a eso. Este relevamiento lo hicimos en el campo hace aproximadamente un mes, donde se presentan las 4 situaciones que hoy tenemos a campo. Tenemos la situación maíz-avena, barbecho de trigo-soja de segunda, barbecho con maíz de primera y barbecho con soja de primera. Se midieron las coberturas de estos lotes. Fíjense que en el barbecho maíz-avena tenemos 70% de cobertura de avena y 4 plantas por metro cuadrado de coniza. En el segundo caso tenemos 1,2% de cobertura de coniza con 2 plantas por metro cuadrado. En el tercer caso tenemos 14% de cobertura de coniza y estelaria con 18 plantas por metro cuadrado. Y en el cuarto caso 45% de cobertura con 86 plantas por metro cuadrado. Y acá hay algunas cosas para remarcar. Es que el productor está controlando malezas con este cultivo, o sea que los dólares que invertía en herbicidas hoy los está ganando, se los ahorra. Por otro lado, baja el impacto ambiental y además vuelvo a lo mismo, aportamos carbono y estamos generando una actividad económica. Bueno, acá este es un poquito el resumen del proyecto de la chacra. Nosotros sabemos que existe un mercado que hoy está exigiendo calidad y cantidad, pero que esa calidad y cantidad depende de nosotros, porque los alimentos se están produciendo en el campo. Entonces,
de acuerdo a cómo manejemos el ambiente, con la eficiencia que manejemos los recursos que nos brinda el ambiente, va a ser el resultado de esos productos. Para nosotros es fundamental generar indicadores que permitan mostrar cuál es la sustentabilidad de ese sistema para poder tener una guía, para que el productor tenga una guía para llegar a esa sustentabilidad que todos queremos alcanzar, ¿no? Entonces, en lo que es ambiente, centrarnos básicamente en lo que son los recursos que nos ofrece el ambiente, en lo que es empresa, en lo que es rentabilidad y agregado de valor, y también buscar las fortalezas y oportunidades del sistema. Pero sabemos que si hacemos las cosas bien en el ambiente y que si como empresa nos va bien, vamos a estar generando servicios ambientales. O sea, no solamente vamos a estar produciendo carne y granos, sino que vamos a generar servicios ambientales, y eso es algo que ya es palpable en la sociedad y que es algo que se viene y que en el mundo ya están pagando por servicios ambientales. Por otro lado, somos conscientes de que el talón de Aquiles de estos sistemas es el capital humano. Después de 20, 25 años de agriculturización intensiva, es necesario formar recursos humanos. Por eso estamos trabajando en la generación del mañana. Estamos aportando a las sociedades de la chacra con la formación de estos recursos humanos. Esto es un trabajo conjunto que se hace entre todos los miembros fundadores de la chacra. Esta foto que les presento ahí es una capacitación que hicimos en enfermedades de bovinos para el personal de la empresa, y a su vez se invitó a parte de los chicos para que participaran. Y esto es muy gratificante. Uno aprende más de los chicos que van a aprender que lo que aprenden por ahí ellos. Interesante lo que se da. Y se da la interacción entre las personas que trabajan en el campo y los chicos que van muy entusiasmados. En este sistema chacras, donde todos aprendemos produciendo, del primero al último que participa acá aprendemos los técnicos, las instituciones, el productor es fundamental en esto. Estamos generando una herramienta para medir sustentabilidad real en sistemas. Acá lo que les muestro es un gráfico, es un ejemplo, donde el indicador es el desempeño ganadero y los demás índices construyen a ese indicador. La lógica de funcionamiento de sería de lectura, que cuanto mayor amplitud tiene esa línea que ven ahí en color verde, más sustentable es el sistema. Y por otro lado también lo que detecta este gráfico son los cuellos de botella que tiene el sistema. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en eficiencia de conversión en recría, el sistema está en el valor más alto, que es 5. Pero si vamos a destete, por ejemplo, ahí habría un cuello de botella. Esto es solamente a modo de ejemplo para que entiendan de qué se trata. Bueno, reflexiones finales. Lo que no se mide no se controla y por lo tanto no se puede mejorar. Esto es clave. Tenemos que medir y medir para poder mejorarlo. La integración agrícola ganadera es una alternativa para la sustentabilidad de los sistemas productivos, y eso lo vemos en el empirismo, cuando uno recorre el campo, cuando está en contacto con el productor. Y por último, decir que con compromiso genuino y responsable es posible aportar a la sociedad a partir del trabajo conjunto. Nada más. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerles a Presid, al Sistema Chacras, a Leandro y a Rodolfo por invitarnos a participar en este panel. La verdad que son el motor que tracciona todo esto y la verdad que personalmente quiero felicitarlos. Bueno, la idea es contarles un poco de dónde partimos para llegar a lo que Ezequiel estuvo contando recién. Para eso les voy a mostrar un poco cómo fue la evolución productiva dentro de nuestro sistema.
Nosotros comenzamos capacitando todo nuestro personal porque estamos convencidos que es la base de nuestra pirámide. Seguimos modificando la rotación, adecuándola al ambiente en el cual estábamos trabajando, utilizando la mejor genética disponible en el mercado, y lo que hacíamos era usar los híbridos a modo de ensayo in situ para saber cuáles eran los que mejor se adecuaban a nuestro sistema productivo. Hace más de 15 años que estamos trabajando bajo el sistema de siembra directa. Adecuamos la fertilización del campo, todas las curvas de extracción de cada uno de los cultivos para poder hacer un balance eficiente de los nutrientes, bajo buenas prácticas de manejo y con manejo integrado de plagas. Para esto incorporamos una trampa de luz para hacer una detección temprana de insectos, para poder anticiparnos a esos ataques y hacer un uso más eficiente de todos los insecticidas. Continuamos con la caracterización ambiental de todo nuestro sistema, ambientamos cada uno de los lotes del campo y terminamos en un proyecto de agricultura de precisión donde hoy definimos ambientes, trabajamos en ambientes de loma, media loma y bajo, variando dosis de siembra y de fertilizante y densidades entre líneas. Todo esto genera una tendencia positiva en cuanto a la productividad de nuestro sistema. Hoy estamos en un promedio de 8,2 toneladas de cereal por hectárea. Esa fue la evolución de nuestro sistema en los últimos 10 años, pero todo esto que estoy contando, la pregunta era lamentablemente en qué contexto nos encontrábamos. Entonces, para esto, el contexto eran mercados internacionales estancados, un dólar estancado, mercados internos intervenidos, costos de producción cada vez más altos, un riesgo de producción a cielo abierto, los cultivos más de 6 meses en pie, con el riesgo que eso nos implica, calentamiento global y variación climática, algo no menor. La verdad que hoy estamos con los suelos totalmente saturados en zona núcleo, suelos clase 1 y una situación muy compleja. Todo esto que les cuento de contexto generó que todo este sistema nuestro se transformara en un círculo vicioso, inestable y con baja rentabilidad. Entonces, para todo esto tuvimos que tomar una fuerte decisión empresarial de salir un poco de la zona de confort, que no siempre es algo fácil, y como puse ahí, reinventarnos y ser creativos. La verdad que teníamos que transformar de alguna forma ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y para todo eso, con nuestro equipo, lo que hicimos fue pasar de la rotación típica que llevábamos, que era de trigo, soja, maíz, soja de primera, incorporamos una gramínea, un puente verde, a nuestra rotación, que fue la avena. Arriba de esa avena, con todos los beneficios que nos genera, como estuvimos escuchando en el resto de los plenarios, los abonos verdes. Incorporamos la ganadería, hacemos una recría arriba de esa avena, y incorporamos una planta de clasificación embolsado también en nuestro sistema, donde hacemos la producción de semilla a campo y después la clasificación en la planta. Estuvimos clasificando arveja y garbanzo, pero principalmente trigo y sojas. Todo eso genera un valor agregado en este sistema y en un contexto de sustentabilidad, que es lo que nosotros estamos buscando como empresa. Por eso puse abajo sustentabilidad como contexto desde lo ambiental, en el suelo. Hoy, como les contó Ezequiel, estamos con entre 20 y 25 partes por millón de fósforo, algo que venimos trabajando, casi 3% de materia orgánica y un pH de 6, cosa que nos parece importante remarcar porque para nosotros la cocina y la base de todo esto es el suelo y es lo que tenemos que lograr mantener. Es lo que nos da ese sustento. Después, la parte social, generar trabajo genuino, eso es algo importante que nos preocupaba también como empresa. Y desde lo económico, obviamente, todo esto genera un valor agregado a toda esta cadena que genera una sinergia positiva y eso es lo que tracciona. Parte de los beneficios como empresa es lo que les contaba antes, un poco la sinergia entre los participantes de la cadena. La verdad que poder interactuar, como les contaba Ezequiel, nosotros parte de la hacienda la tomamos en capitalización, y con la planta de clasificación de semilla interactuamos con semilleros. La verdad que se genera un intercambio muy rico entre tanto los capitalizadores como la parte de semilla. El aumento de ingreso por mayor valor agregado, nosotros estamos arriba de esos verdeos, hoy ganando 120 kilos de carne por cabeza y después en el field otros 140 kilos de carne más, con lo cual estamos alrededor de 260 kilos de carne por cabeza dentro de ese sistema. Y la planta de clasificación y embolsado, tenemos dos procesos, o sea, la producción de semilla nos genera un 9% de valor agregado y la planta de clasificación y embolsado un 19% de valor agregado, con lo cual sumamos un 27% de valor agregado al commodity que estamos produciendo.
El aumento, bueno, todo esto trae como aparejado el aumento en la rentabilidad y le da mucha más estabilidad a toda nuestra empresa. Hoy estamos captando demanda de negocios diferenciales, creo que es lo que se viene. La carne certificada, la carne sustentable y la agricultura certificada. Hoy estamos ya captando esa demanda del mercado. Esta mañana estuvimos en una de las charlas de sustentabilidad de Víctor Tonelli y esto es lo que se viene. Ya hay países que van en la vanguardia con esto, como Brasil, Canadá y Estados Unidos, y creo que nosotros, por lo menos en la línea de empresa, es lo que queremos trabajar. Y después, algo que para nosotros, como dije antes, es fundamental como beneficio es la evolución de nuestro equipo, porque es el que sale a jugar cada día su mejor partido. Es el que nos permite todas estas variaciones dentro del sistema que nosotros hacemos, cada uno de esos cambios que queremos adaptar, tenemos que tener una base sólida y es nuestro equipo el que evoluciona interactuando con cada uno de los participantes de todo esto. Y para terminar, ¿por qué el sistema Chakras? ¿Por qué buscamos ese sistema? Nosotros estábamos como empresa convencidos de todo lo que veníamos haciendo, totalmente a favor de generar esa ganadería arriba de los suelos clase 1. Sabíamos que no estábamos generando un perjuicio, sino un beneficio en las condiciones físico-químicas del suelo, pero todo eso era algo interno en nuestro equipo de trabajo y en nuestra empresa. Necesitábamos salir afuera, abrirnos y validar este sistema. A partir de una de las charlas acá en APRESID, escuchamos a la chacra de Pergamino, a Belén, que ellos ya estaban haciendo los aportes arriba de su sistema agrícola y nosotros es como que ya habíamos empezado a probar la ganadería arriba de todo eso y dijimos, bueno, por acá es donde tenemos que ir y aprovechar toda la sinergia esa para, junto a Chakras, poder validar todo nuestro sistema. La gran pregunta que nos hacíamos es, ¿vamos en el camino correcto para lograr ser sustentables? ¿Somos una empresa sustentable? Bueno, creo que el sistema Chakras, lo que nos amplió, que es algo importantísimo, es el espectro del conocimiento. Como decía hoy Ezequiel, el aprender produciendo, el interactuar entre todos los participantes de la chacra, el tener cada una de las empresas tiene una política y una visión distinta del negocio y el poder interactuar entre todos esos creo que nos genera un valor agregado enorme. El tener un gerente técnico de desarrollo, una persona los 365 días del año pensando in situ en este proyecto, creo que eso es otro de los grandes valores que tiene. Y nada menor lo de la mesa de expertos, contar con la mesa que tenemos, la verdad que es un placer y es un costo inmensurable. La verdad que creemos que la chacra tiene que ser formadora de políticas públicas. Hoy la chacra ya está trabajando con María Teresa en lo que es la recolección de los residuos, tanto de los silobolsa como de los envases. Y bueno, creo que es la línea que tenemos que aprovechar de la chacra para poder formar esas políticas públicas. Y bueno, lograr certificar sustentabilidad es un poco más de lo que le venía contando. Nosotros estamos convencidos que la forma de diferenciarnos es logrando certificar sustentabilidad y tenemos que llegar a eso. Y bueno, y nos da el marco para poder investigar y transmitir el conocimiento a la sociedad, que para nosotros como empresa era algo fundamental. Creo que como productores tenemos que abrirnos, compartir información y de todo eso salen grandes cosas. Nada más, muchas gracias. Perdón. Está dentro de esa y abajo de la mía está la tuya. También pusieron una secuenciada. Ahí más abajo. Sí, ahí abajo. No, yo creo que iba aparte. Sí. Más abajo. Sí, más abajo. Ahí viene la tuya. Ahí está. De acuerdo. Bien, buenas tardes, o buenos días, buenas tardes ya, supongo. Agradecido a Leandro, Rodolfo, a Ezequiel, a la gente de la empresa en invitarnos a participar de esta actividad, de esta precisamente, y obviamente a integrar desde la facultad el grupo que ampulosamente nos ponen de expertos, digamos, que en realidad queremos contribuir desde un lugar, desde la universidad,
decirle que yo vine engañado, o sea, que claramente engañado, porque en realidad cuando conversamos sobre esta participación, que era una apoyatura más moral que real y efectiva, entonces, bueno, son 10 minutitos y bueno, van a ser menos que 10 minutos, y en realidad lo que van a escuchar de mí van a ser títulos y no datos, porque no va a ser una charla, una exposición formal sobre sistemas integrados que no habría problema de darla en otro marco, pero también por la organización y los tiempos no lo vamos a hacer, sino comentar algunas cuestiones que me parece que pueden llegar a ser interesantes en el marco de este taller. Vamos a hacer unos comentarios entonces sobre algunas cuestiones que nosotros como facultad estamos desarrollando. Cuando digo nosotros me estoy refiriendo a un grupo de trabajo que está en el marco de las actividades que se desarrollan en nuestra facultad, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR por las dudas, porque hay gente de otro lado por aquí, que está centrada en un trabajo conjunto con la Cátedra de Producción Animal, parte del equipo de producción animal. Estamos tratando de demostrar también una sinergia entre la gente de suelos y de producción animal para trabajar sobre el seguimiento y la evolución de un sistema integrado que ya lleva en nuestra facultad 5 años de desarrollo, y básicamente le voy a mostrar algunos títulos sobre algunas experiencias que hacemos en esa situación, avalada por paper y bueno, hay publicaciones en congreso y demás, si en alguna oportunidad lo necesitan lo podemos compartir, y que tiene que ver con la evolución de algunos parámetros edáficos y productivos en un esquema de inserción de un cultivo de cobertura, otrora bono verde, ahora también cultivo de servicio, puente verde, como se quiera llamar, inserto entre 2 hojas en un monocultivo. Si nosotros seguimos esa situación con la intención de pastorear el cultivo de cobertura, que es un ryegrass, que repito, está inserto entre los 2 cultivos de soja. Venimos de 12 años de soja como monocultivo y esta experiencia tiene 5, es decir, que venimos acumulando una experiencia de 5 años al respecto y también acumulando efectos, ¿no?, en el suelo. Ese cultivo de cobertura de sierra y gras se pastorea con 4 niveles de intensidad, es decir, es una situación donde el cultivo de soja, al cultivo de soja le sigue un tratamiento, por ejemplo, de otro cultivo de soja o un cultivo de cobertura, cultivo de soja pero sin pastorear ese cultivo de cobertura, y otros 4 tratamientos donde el cultivo de cobertura de ryegrass se pastorea con 4 intensidades, una intensidad media baja, una intensidad alta y una intensidad media alta. Con esto lo que pretendemos es seguir esa situación a través de del monitoreo de algunas variables, algunas de las cuales vamos a intentar de incorporar en este sistema chakra, en este establecimiento. Nosotros estamos trabajando hace 4 meses, 3 meses, es decir, que no tenemos información, digamos, generada en la situación local, así que lo que voy a compartirle acá son algunas cosas que nosotros estamos midiendo en este esquema. ¿Por qué el esquema soja, cultivo de cobertura soja? Porque estamos tratando de acercarle al productor que hace ganadería o que pretende incorporar ganadería o extender su frontera ganadera dentro de su establecimiento, incorporar un cultivo de cobertura que tenga varios propósitos. En este caso, pastoreo, obviamente llevarlo a producción de carne, pero que además genere efectos en el suelo y ver si esos efectos del suelo, tanto el efecto del cultivo de cobertura, con el efecto de secuenciación con soja y el pastoreo, es beneficioso o no y en qué nivel de intensidad. Es decir, que lo que les voy a mostrar ahora no es nada más que una reseña de lo que nosotros estamos midiendo, que ustedes lo están viendo ahí. Estamos evaluando el efecto de carga animal mediante una serie de metodologías, que es la clásica de monitorear los espesores de suelo. Estamos a 2 espesores y medimos esas cosas que están ahí, ¿no? Tabla de tasa de infiltración, densidad aparente, medimos resistencia a la penetración, humedad, distribución de tamaños agregados, carbono orgánico en sus fracciones, nitrógeno de nitratos y obviamente es lo que dice por ahí fósforo y pH. ¿Qué estamos evaluando también? Evaluamos los ambientes, es decir, cada uno de los tratamientos nosotros lo tomamos como un ambiente que va generando y acumulando efectos. Algunos podrían llegar a ser deleterios, otros no, otros podrían llegar a ser favorables. Nosotros aplicamos una metodología que es la de PEIR, que presión, estado, impacto, respuesta, es decir, presionamos con el manejo sobre el estado edáfico y hay un impacto que medimos a través del monitoreo de las variables y las respuestas son la salida del sistema. Estamos trasvasando metodologías de otras disciplinas y la hemos volcado a este seguimiento y nos dio muy buen resultado. Se empezó a separar esta metodología
dentro de esos esquemas que yo le estoy planteando, o sea, soja, cultivo de cobertura soja sin pastorear y todos los otros 4 tratamientos con pastoreo y soja, los ha empezado a separar distintos ambientes por diferencia de calidad. Ya al tercer año empezamos a encontrar diferencias ciertamente interesantes. También descargamos otra metodología que ahí reza al final de la última línea, que tiene que ver con esto de la resiliencia y la resistencia. ¿Qué es esto? Cuando uno plantea un esquema de sistema integrado, desde un sistema agrícola vira, desde el agrícola al sistema integrado, y uno pretende que las buenas condiciones que se van generando con el manejo se fijen en ese nuevo ambiente y no retorne cuando uno lo suelta al ambiente anterior. Se trata entonces de quebrar la resiliencia, de quebrar la resistencia en términos favorables. Es decir, conducimos a un lugar superador ese ambiente, lo soltamos y tendría que quedarse. Nosotros medimos eso. Y después de este trabajo, lo hicimos después de 3 ciclos, es decir, soja, cultivo de cobertura, soja, dándonos que algunos ambientes con intensidades bajas de pastoreo, intensidad baja, intensidad media baja, fueron los mejores, los que más y mejor fijaron, ¿qué cosa? Carbono orgánico particulado, mejor tasa de infiltración, menor densidad aparente, menor resistencia a la penetración. Y eso no es menor, es decir, metodologías sencillas y simples que pretendemos incorporarla aquí en este establecimiento para medir cuáles de esos ambientes quedan fijos entonces en el devenir del tiempo a partir de las pautas de manejo que desarrollamos. Y después está esto de la evaluación del estado cultural y mecánica de suelos. ¿Qué hacemos nosotros en estos ambientes? Digo, lo tomo como ejemplo, se puede hacer cualquier ambiente que esté bajo este esquema de integración. Medimos índice de cono, penetrometría vertical y frontal. ¿Por qué? Porque la pregunta que va de suyo en este tipo de cuestiones es, ¿se compactan o no estos suelos? ¿Se compactan más o se compactan menos? ¿Cuánto se compactan? También es importante ver cómo medimos la compactación. Ustedes saben una cosa, si yo lo mido así me da un valor y si lo mido así me da otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la compactación es un volumen, se expresa como un volumen en el suelo, no se expresa como un plano. ¿Sí? Entonces empezamos a estudiar esto de medir compactaciones frontales y verticales y empezamos a encontrar cosas interesantes. ¿Sí? A punto tal que nos da más certeza medir la compactación de un suelo por la pared frontal que por la vertical. ¿Sí? Pese a que la raíz crece para todos en un solo plano por geotropismo positivo, pero también ¿sí? emite su sistema radicular en un volumen, así que medirlo desde el lado frontal a nosotros nos está dando hasta ahora mejores garantías. También hemos valorado el efecto de intensidad de pastoreo sobre las formas de carbono orgánico, ¿no? Se los cuento a través, de la metodología clásica. Esos trabajos fueron presentados oportunamente y la gente de producción animal, del equipo de producción animal, con el doctor Julio Gali a la cabeza, quien es el que lidera el grupo y el que dirige este proyecto, nosotros participamos dando nuestro apoyo, está siguiendo esos parámetros que rezan ahí abajo, que es, todo lo que es ganancia peso vivo de animales, producción de fitomasa del cultivo de cobertura y demás. Toda esa información está disponible si lo desean. Ahora, en el marco de trabajo conjunto, que empezamos hace muy poquito, con la gente de Chacras María Teresa, nos preguntamos cómo podemos seguir potenciando la integración entre nosotros y la integración entre sistemas, y básicamente qué podemos aportar. Nosotros tenemos algunas capacidades que la ponemos en disponibilidad y creemos que son cuestiones interesantes a medir. Eso de medir al cubo me interesa mucho porque el método de los dígitos oscilantes nos ha llevado durante mucho tiempo a lugares no deseados y tenemos que medir para poder hablar, ¿sí? Entonces lo que nosotros pretendemos es incorporar los balances de materia orgánica, agua y energía en estos esquemas para poder defender. No hay mejor argumento que la defensa con el número concreto, con el dato, ¿no? Y fíjense que hablamos de energía. Nosotros podemos decir que muchos sistemas pueden llegar a ser buenos o malos desde algunos indicadores, pero el indicador energético es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántos megajoule produce un esquema de producción, un sistema de producción agrícola, ganadero? ¿Somos eficientes energéticamente o gastamos más energía de la que nosotros incorporamos al sistema? Bueno, esas metodologías las manejamos, las vamos a poner en consideración del grupo y si les parece bien, lo vamos a encarar. Estamos manejando la tecnología de drones, nuestras capacidades nos llevan a esto, a poder empezar a encontrar asociaciones y relaciones entre atributos biofísicos y productivos. Estamos charlando
la posibilidad de ajustar parte de esta tecnología en el establecimiento para darle nombre a esos atributos biofísicos y productivos. Nos interesa mucho desarrollar asociaciones de producción de materia seca, humedad, firmas multiespectrales y demás. La idea también es aportar desde nuestro lugar, estamos hablando de integración entonces interinstitucional, indicadores de riesgo de uso de fitosanitarios, a la luz de la preocupación que tiene la empresa y el grupo en esto de evaluación de impacto ambiental o hacer estudios de impacto ambiental. Para eso se disponen de metodologías que pueden ponderar, valorar cuán alto o cuán bajo puede ser nuestro impacto en función de los productos fitosanitarios que utilizamos. Tenemos algunas experiencias realizadas, hacemos algunas mediciones y son interesantes porque nos permiten posicionarnos en un sitio de privilegio frente a otros esquemas donde no lo tienen y mirar nuestro accionar y repensarnos desde algún lugar, básicamente desde el ambiental. La idea también es seguir la evolución de la condición físico-mecánica de suelos. ¿Por qué fundamentalmente la condición físico-mecánica de suelo? Porque si yo quiero manejarme bajo el concepto de aporte de nutrientes, porque mi balance de nutrientes es deficiente, además, bueno, puedo recurrir a un supermercado rural y ahí puedo comprar nitrógeno, fósforo, lo que quiera. Lo que no puedo comprar es 1 kilo de poro o medio kilo de estabilidad estructural, no la puedo comprar, necesito generarla con manejo. Al manejo al que se apuesta acá para mejorar la condición físico-mecánica, digamos, una de las grandes limitantes de nuestra región desde el punto de vista productivo edáfico son las degradaciones biofísicas, ¿no? Y eso derrama en otro tipo de cuestiones, como ustedes saben. Nosotros estamos haciendo en este esquema que le planteaba recién, de soja y cultivos de cobertura, el seguimiento de agrietamientos. No tan solo el sistema de porosidad, sino de agrietamientos de suelos y de fisuración como una medida más que nos permite entender cómo funcionan estos esquemas bajo pastoreo, por ejemplo. La idea también sería aportar al diseño de índices e indicadores de sustentabilidad. Ustedes saben que el término sustentabilidad lo usamos todos de manera corriente. Es un tema que venimos acuñando hace prácticamente 2 décadas y media y un poquito más también, desde que Iker en el 89 lanzó por allá por Estados Unidos el término, después se fue retrabajando. No vamos a discutir si sustentabilidad o sostenibilidad, lo dejamos para otro momento, pero sí necesitamos definir qué decimos cuando queremos medir sustentabilidad, qué entendemos por sustentabilidad. Y tratar de pensar en que encontrar índices de sustentabilidad es muy difícil, porque los índices, ustedes saben, sintetizan indicadores. Primero pensemos en indicadores potentes, fuertes, robustos, y después veamos cómo construimos los índices. Nuestra intención es aportar en ese sentido, tanto como la de medir firmas ecosistémicas. Básicamente, ¿qué son las firmas ecosistémicas? Las huellas, ¿no? Tratar de ver cómo impactamos desde el balance de la huella energética, desde el balance de energía para encontrar huella energética, encontrar huella de carbono y huella de agua más eficientemente. Y otro tema que nos interesa, que estamos trabajando ahora y que lo ponemos a disposición del grupo, es determinar la eficiencia para obtener componentes nutricionales. Otra manera de leer estos sistemas es cuántos kilos de proteína producimos, cuántos kilos de fibras producimos, cuántas toneladas de hidratos de carbono producimos. Estamos pensando en alimentos, estamos pensando en soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Pensemos en sistemas desde ese lado, no cuántos quintales o cuántos kilos nos produce tal o cual lote, sino de qué hablamos cuando hablamos de valores nutricionales. Nosotros lo acabamos de hacer para una cuenca, recién lo hicimos para la cuenca del arroyo Ludueña y determinamos cuánta cantidad produce una cuenca y en qué ambiente los produce, para ser más eficiente en la producción de proteínas y demás. Y la otra idea es de encontrarnos en otro lugar, que es desde la participación de nuestros alumnos en prácticas profesionales que realizan allí en ese establecimiento, auxiliares de cátedra, tanto de la carrera de agronomía como de la licenciatura en recursos naturales. Nosotros podemos aportar recursos humanos para poder monitorear, seguir estos cambios que se pretenden hacer o que se están haciendo y se siguen pretendiendo hacer. Así que de ese lado también pretendemos, en todo caso, hacer nuestro humilde aporte. Creo que por ahora nada más y bueno, gracias. Bien, nos queda un minutito para las preguntas. Ahí empieza a levantar la mano. Pregunta muy simple y concreta. El pastoreo de los cultivos de cobertura. ¿Qué
¿qué esquema han desarrollado con mayor eficiencia? O si lo han estudiado, si el pastoreo se hace con una alta carga, un periodo de tiempo muy corto y se sale, ¿cómo impacta en la compactación? ¿O se hace un esquema de poca población por metro? Esa es la pregunta. Hola. Ah, Hola. Bueno, está buena la pregunta. Nosotros originalmente arrancamos con franjas de pastoreo intensivas, eran 10 hectáreas aproximadamente, con una carga entre alrededor de 1.200 animales. En esa franja de 10 hectáreas aproximadamente estaban unos 6-7 días. Obviamente cuando teníamos situaciones hídricas arriba de eso, el tiempo era menor y pasábamos a franja de 2 o 3 días. En estos últimos años, estas campañas tan húmedas y todo, lo que optamos por hacer es hacer franjas más grandes de pastoreo, siempre manteniendo la misma carga, pero con franjas más grandes y dándole más velocidad al esquema de rotación. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? Piense que esto, en general, hay una pregunta. En general, este es el primer taller de esta chacra, así que el año que viene va a haber bastante más información del proyecto. Sí, también la pregunta a Esquirru. Ahí en la rotación vi que hacían silaje de maíz, digamos. ¿Ese silaje se hace también en los lotes donde han tirado el cultivo de cobertura? ¿Esos lotes que salen de silo van a soja o van a trigo? Bueno, un poquito de ese tema de rotación ahí con esas partes. Sí, hola. Sí, se mantiene la rotación, es los mismos lotes que tienen las coberturas. O sea, la rotación es la de trigo, soja, maíz, el aporte del verdeo y la soja de primera. O sea, picamos y arriba de eso sigue el circuito normal de la rotación. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Buen día. ¿Qué proporción del establecimiento está con este sistema integrado entre agricultura y ganadería aproximadamente? Te diría que la integración es en la totalidad de la superficie, porque tenemos un porcentaje chico de lotes muy bajos que son los que se anegan, que ahí es donde armamos un circuito de cría, y en el resto del establecimiento hacemos, en el 100% del resto hacemos la cría y la recría arriba de los suelos agrícolas. Se termina todo eso en un field, pero en la totalidad de la superficie del establecimiento lo tenemos integrado. ¿Qué tal? Discúlpame. Maíz, en el esquema de rotación, ¿es maíz temprano, maíz tardío? ¿Y si todo el establecimiento tiene esa secuencia o tienen pasturas perennes también? Esa es una. Y la otra, ustedes, para considerar la supresión de los cultivos de cobertura o los verdeos, ¿qué criterios toman, digamos, previo al cultivo de soja, digamos, en la zona de ustedes? Bien, con respecto al maíz, nosotros en la zona en la que estamos, los mejores rendimientos los obtenemos en fechas de siembras tempranas, así que tratamos de hacer todo lo que es maíz en fechas tempranas, pero la realidad lo que nos termina pasando es que de acuerdo al año de vuelta, años secos o años húmedos, terminamos diversificando un poco eso. Los últimos años terminamos sembrando maíces más tarde, igual obteniendo buenos rendimientos. Bueno, en general, a diferencia de otras chacras como hablaron antes, las fechas óptimas de siembra son tempranas siempre y cuando tengamos las condiciones del suelo óptimas. Con respecto a los aportes, en todos los lotes de maíz se bolea, en la totalidad de los lotes se bolea la avena con avión, y eso va todo a la recría y se termina secando con glifosato un mes antes de la siembra de la soja, pero todos los lotes van al mismo sistema. Hay años en los cuales tuvimos una sobreoferta de pasto y hemos dejado esas avenas granadas para comerlas en pie, para también evaluar el efecto de eso, pero la totalidad de la superficie se encuentra con ese sistema. Acá una pregunta. Buen día, buenas tardes. Al principio comentabas una de las posibles fuentes de entrada y una de las primeras, lo que es el destete, la venta de animales. Y por lo que mostraste en el gráfico muy representativo en el de círculos bajo el área, era uno de los índices que se representaba más bajo, con un valor bajo.
Si se conoce seguramente a qué le atribuyen ese valor tan bajo de ese índice. Y la otra pregunta es si se han pensado alguna integración de una rotación un poco más larga capaz, integrando alguna pastura consociada con alfalfa o alguna pastura consociada indistintamente a la especie. Por ejemplo, que sea de 4 años lo que es la pastura y 2 o 3 años más de agricultura, en vez de esta rotación de 3 años con cultivo de cobertura. Bien. Te respondo a la primera. ¿Vos te referís al gráfico? Sí, Yo al mostré de telaraña. redondo, sí. Está bien. No, eso era modo de ejemplo. No es un caso real. Era para explicar cuál es la metodología que estamos trabajando. Sencillamente eso, ese nivel de destete, ese cuello de botella que yo marcaba ahí, solamente a modo de ejemplo. ¿Y tienen idea en qué índices andan aproximadamente? El índice los índices productivos, eso de destete, por ejemplo. ¿Qué índice tiene la chacra? 82%. Sí, ese es el último índice de destete. Te lo paso a Agustín para que te responda lo de pastura. Cualquiera de los tres también. Perdón, era parte de la pregunta anterior que me habían hecho. En el establecimiento contamos con pasturas que duran aproximadamente 4 años dentro de nuestra rotación y cada vez estamos haciendo más pasturas. Nosotros eso lo contemplamos dentro del margen de la ganadería y comparamos un lote agrícola de suelo clase 1 contra un lote intensificado con pasturas y tenemos muy buenos resultados, con lo cual parte de la intensificación ganadera nuestra pasa también por seguir implantando ese tipo de pasturas y además nos hace fusible en el otro sistema. Nosotros hacemos la recría a campo y de ahí pasa al feedlot, la cabeza y todo lo que es el cuerpo y la cola pasan por esas pasturas. ¿Una pregunta más? La última. No están. No, si tienen pensado, si ya han hecho alguna prueba con otro forraje, por ejemplo ryegrass en vez de avena, en esos cultivos. Probamos básicamente avena y lo que queremos probar es, antes de hacer el maíz como antecesor, probar una vicia. El problema que tenemos es justamente la fecha de siembra. Con un maíz tardío lo podríamos hacer, pero generalmente tratamos de sembrar maíces en fechas tempranas para aprovechar todo el potencial de rendimiento de esos híbridos y la fecha de aprovechamiento es bastante corta. Vamos a probar de incursionar en el tema de la vicia, a ver cómo nos funciona en esos 4 o 5 meses. Básicamente eso. Muy bien, damos por finalizado el taller. Gracias a los 3 disertantes y al público por asistir. Muchas gracias.